Hola, muy buenas tardes. En nombre de Librería Bonilla, le damos la bienvenida a esta presentación de Corpórea Forma de Tintar de Mónica Jiménez. Para la presentación de hoy vamos a contar en la mesa con la presencia de Adriana Azucena Rodríguez, de Andrés Cisneros y de la autora Mónica Jiménez. Entonces, bueno, ya nos pusimos de acuerdo en este sentido. Vamos a comenzar primero con una lectura de Adriana Azucena Rodríguez, de la cual voy a leer su reseña biográfica. Adriana Azucena Rodríguez, doctora en literatura hispánica, profesora investigadora en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, UACM, y de asignatura en la Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, en áreas de creación y teoría literarias. Autora de los libros de crítica y teoría literaria como Las teorías literarias y el análisis de textos, UNAM 2016, de cuento y minificción La sal de los días, UAP 2017, El infierno de los amantes, UACM, Viajes ilustres, La quinta del silencio, y Si todos somos monstruos, Norte Estación 2020. Bienvenidos. Muchas gracias. Qué gusto andar por acá. Gracias por acompañarnos. Y bueno, pues gracias, Mónica. Estamos nuevamente para hablar de tus poemas tan geniales que pues además de tener la fortuna de leer y releer en varias ocasiones. Muchas gracias por invitarme a intervenir con el prólogo. Y bueno, pues me da mucho gusto estar leyendo porque pues, me dedicas poemas a cosas que me mueven mucho, ¿no? A la razón, a la pasión, de hecho esos son los primeros poemas, y además al pesimismo, ¿no? Máscaras, celos y engaños. Eso me gusta mucho, ¿no? La pasión es, no, la razón es máscara, ¿no? La pasión es el velo y el pesimismo de pronto lo denuncias como engaños. Creo que tienes una forma de reconocer secretos de esas emociones, de esos objetos, fórmulas mágicas para encontrar sus poderes, por lo menos sus poderes como palabras. Y también tu evolución está tan visible aquí, y es algo que no sé si tú lo tienes como consciente, pero los poemas de esa jovencísima de 2000 a 2005, creo, tienes una luminosidad que combinas con la oscuridad, ¿no? Y me recordó, la verdad, ese famosísimo verso de Pellicer, ¿no? Que le reclama al trópico que le dio las manos llenas de color, o de color, ¿no? Y todo lo que toque se llenará de sol. Y también, y te gusta con tu luminosidad tocar justamente las cosas oscuras, ¿no? Empezando por Borges, pero también los entierros, la noche y la soledad. Ese poema, que además hay un tú tan presente que tiene la piel blanca como la luna, ¿no? Tienes la piel blanca como la luna. Pero justamente viene a ocupar la oscura pasión. Entonces siempre como que ese yin yang, hasta le traje mis zapatos de gángster, blanco con negro, por esa imagen que traía. Y
Y sí hay como mucho erotismo, ¿no? Este poema que ya lo he mencionado, escucha la sangre en mis venas, cómo corre hacia ti, te envuelve en su luto de oscura pasión, ¿no? Y así más o menos están el tono de los poemas, ¿no? Como en luz y en oscuridad, pero creo que la luz es la que gana, ¿no, Mónica? Ahí es algo de lo que me gustaría que platicáramos. Por supuesto, también ahora que ya lo veo como portada y con fotografías y demás, agarra otro sentido, ¿no? Esto de corpórea forma de tintar, porque la tinta es pues algo que mancha, ¿no? Se suele asociar con algo oscuro y sin embargo en este libro está siempre como iluminada, ¿no? Y cuando decimos que la tinta se derrama sobre algo, pues parece que ahí se va a quedar y que ya no va a salir y que va a ser como siempre noche. Pero aquí en esta obra tengo la sensación de que más bien lo que la tinta es de luz, ¿no? No sé si tenga sentido, pero es culpa tuya porque eso se ve. Y entonces, donde cae la tinta corpórea, pues más bien como que esos objetos se iluminan, ¿no? Y bueno, esa es una de las cosas que en esta ocasión me gustaría subrayar de tu libro, ¿no? Entonces también quisiera saber cómo fue esa relación con esa Mónica tan joven. ¿Corregiste los poemas? Son tuyos, son de la joven, pero reconstruidos eh, por la poeta madura, quizás con más lecturas, quizás con el ejercicio del taller y de comentar tus textos, ¿no? Porque sí se nota una evolución en los textos, pero también están todos muy acabados, ¿no? No tanto como ver los primeros poemas, a lo mejor un poco torpes, ¿no? Sino que todos tienen, pues eso, ¿no? O sea, sí se notan muy bien armados. Así que, bueno, segunda tarea, ya te puse. Y mencioné también la cuestión de la memoria, que también tiene una serie de elementos en este libro, de alguien que está recordando. Y bueno, pues la cosa de la escritura. Hay una serie de poemas que se refieren a escribir y otra vez, ¿no? La tinta sobre el papel o sobre la superficie donde se está posando esta palabra, eh, no tanto como palabras sobre la superficie escrita, sino una escritura desde el interior que se va a plasmar al cuerpo otro, y que está en diálogo con el olvido, además, ¿no? Entonces, esto también es otro asunto del que me gustaría que comentáramos, pero también, ¿para qué escribe el poeta? Escribo para olvidar y solo regresan recuerdos, para dialogar con imaginarios, y mi rostro se refleja. Asimismo, escribo para escuchar algún sonido y solo persisten silencios. Sentimientos desolados escurren entre la tinta de una pluma cansada. No, y eso está en la primera parte del libro, pero va a regresar a la segunda. Y entonces
hay como más pesimismo. Yo sospecho que, como lo dices desde el primer poema, sí hay, el pesimismo es más como un engaño, ¿no? Como que una mentira que viene de quién sabe dónde, tal vez de nosotros mismos, ¿no? Y nos decimos que todo va a salir mal, que todo está mal, pero algo dentro de, ¿no? La poesía dice, ah, ya te conozco, ¿no? Sé que eres un engaño colorido. Pero bueno, ¿no? En otro momento, cuando te refieres a escribir, como una pregunta, ¿no? Que siempre nos hacemos, además. ¿Qué escribir cuando se ha vaciado el alma? Ya desde ahí, ¿no? Que escribimos y creo que todos hemos pasado por esa experiencia. ¿Qué escribir cuando se ha vaciado el alma y se respira el hastío? Cuando ha caído sobre los cuerpos y la historia de sueños que se tornan agrios y desterrados, donde las utopías son ilusiones intensantes en huidas cotidianas del tiempo triunfante. ¿Qué escribir, Moni? Pues obviamente, ¿no? Justo esa misma experiencia. La escritura que le sirve a la poeta, a ti, por supuesto, como ese clavo ardiente, ¿no? Ya no tengo de qué escribir y sin embargo escribo sobre esa misma situación, pero también es algo que ya no es ajeno a ella, ¿no? Ya no es ajena al poeta, sino es también una identidad. Creo que por ahí va estos versos. Sumergida en un extraño universo, escribo con la imborrable tinta, ¿no? Y eso está bien padre, siempre está saliendo la tinta en estos poemas. Y claro, uno está leyendo la huella de la tinta que antes fue tu escritura, ¿no? Con la imborrable tinta de mis sentimientos ofrezco con las palabras susurrantes de mi alma de esto y lo otro, de lo que doy y recibo, también de lo que no puedo dar. La escritura es el cuerpo, o sea, ya sé que suena como la escritura es un zapato, pero no, creo que es en serio, traigo esa preocupación. La escritura es algo ajeno a nosotros o es esa forma de manifestación de nuestro, y ya no digo ser, sino es esa cosa que llamamos cuerpo, que llamamos hogar, y que tú siempre estás como relacionando con una identidad, pero también algo que el cuerpo realiza, no solamente una mano, una conciencia, un pensamiento, sino todo el ser femenino, además, que me recuerda mucho a esas propuestas de que las mujeres escribimos con el cuerpo porque como un grupo, ¿no? Como un grupo poblacional que a lo mejor no estaba tan escuchado y que, como diría Bakhtin, estos grupos marginados pues hablan de lo que está prohibido en los otros grupos y ese es el cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, ya me perdí un poco, pero es que no quería estar leyendo este texto, sino realmente hablarte, Mónica, de todas esas cosas que me han sorprendido de este libro, incluso las ilustraciones. ¿Cómo las elegiste? Me gustaría también preguntarte, porque esas, justamente esas imágenes que también tienen un lenguaje que se nota bastante misterioso y que también me parece que tienen que ver con las metáforas de la tinta, del cuerpo, de la memoria, y quiero agregar también por ese tono melancólico que tienen, de los fantasmas que aparecen tan seguido en tu obra. Fantasmas que están ahí en el pasado, fantasmas que se asoman al espejo, fantasmas que se desvanecen y que
están ahí flotando porque hay muchas alusiones a la muerte en este libro. ¿Qué es el fantasma en la poesía, Mónica? Es solo una referencia, algo simbólico, aquello que se desvanece, a lo que no nos podemos aferrar, que es un sentido mucho más relacionado con la poesía, o es un tipo de personaje a lo mejor más presente en la narrativa, o una fusión de ambos. Bueno, tengo realmente esa es como la pregunta que quiero formular acerca de eso. Mónica Jiménez Olmos, socióloga y psicoanalista, sabe de emociones y escribe de la nostalgia, la soledad, la batalla por la identidad, la creación, la muerte. Construye y deambula por castillos, palacios, laberintos, ruinas de cristal, noches, paisajes oníricos, la percepción de los sentidos que engañan y permiten percibir la realidad. Juega con los círculos en los que volar es soñar y soñar es viajar. Corpórea forma de tintar, pues entonces explora esas formas y percepciones, la relación consigo y con los otros extranjeros en nuestra individualidad. En una síntesis de las primeras décadas de este siglo que en su momento más crítico llega a nosotros para sorprender y conmover, para volver a mirar y celebrar el advenimiento de la poesía. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora Sí, sí. por favor. Perfecto, sí, ya que se establezca ya el diálogo público. Muchas gracias. Porque sí, fueron bastantes preguntas que me hacen repensar al libro, al poemario, si no se me van a olvidar, ¿no? A ver, ¿por dónde empezar? Yo creo que uno como escritor, o que se descubre escribiendo, es extranjero de sí mismo. Estamos divididos, somos sujetos divididos, escindidos, ¿no? Y existe normalmente esas ambivalencias, estos colores, ¿no? O sea, no somos uno, no existe el uno, más bien es esta división de los tejidos, de las formas, de los colores que somos, de las tesituras que somos. No somos planos tampoco, somos tesituras. Entonces, en esa ambivalencia, en esa ambigüedad y en esta profundidad del ser humano, me parece que yo trato como extranjera de mí misma escucharme. Y bueno, antes de la formación psicoanalítica yo ya me escuchaba, aprendí a hacerlo de una manera distinta con la formación. Sin embargo, este libro es una antología personal que estamos hablando de 20 años, una selección de 20 años. Estamos en 2003 hasta el 2018, digamos. En estos últimos 5 años hay otro tipo de escrituras que están en otros textos. Cuando hablas, por ejemplo, de si el fantasma es un personaje, en este libro no es un personaje, son tintazos, se me presenta, ¿no? como algo, lo descubro. Entonces, si la escritura alumbra. Sí, yo creo que la escritura es un acto de luz. A pesar de los objetos oscuros que estamos escribiendo, a pesar de las pasiones que estemos señalando, indicando, a pesar de las realidades que se puede estar escribiendo, la escritura alumbra. Es algo que indica algo, un objeto estético, cada quien elige su objeto estético, el que sea, y entonces lo va a alumbrar con la escritura, lo va a indicar, lo va a escribir, ¿no? Entonces la escritura se vuelve un testimonio de esas escrituras que están ahí, ¿no? Que se están mostrando
y habría que mirarlas, tocarlas, escucharlas. Yo, efectivamente, cuando hablas de una escritura femenina, hablo mucho desde los sentidos, ¿no? Más bien escribo desde los sentidos. Por eso es que tú dices que es un poco erótica, porque efectivamente trato de que los sentidos estén hablando, de que el cuerpo está hablando y yo lo estoy escribiendo. Por eso soy como extranjera de las mismas escrituras que fui describiendo. No es una escritura, son muchas escrituras. Entonces siempre cada poema es singular, porque está en un momento determinado, no lo mismo escribir a los 20 años, a los 25, a los 30, a los 35, a los 40. Hasta ahí me quedé en este texto, ¿no? Fue una selección de tres, digamos que había tres libros, tres selecciones, y los junté en este libro, que prácticamente son tres en uno. Sí era importante publicarlo, porque escrito ya estaba, y no lo corregí. No lo corregí desde la mirada de hoy. Tú preguntabas que si lo había escrito, editado, desde la mirada de hoy, no. Esto lo escribí a lo mejor en el 2020 y tal cual así lo dejé, ¿no? En el 2019, más o menos, cuando tenía 20 años, 2019, no, 2009, o sea, estoy perdiendo el tiempo hace 20 años, ya hace algunos años. Y bueno, tal cual, porque era una forma de sentir, una forma de mirar, una forma de ver el mundo, una forma de interpretarlo, una forma de enfrentarse con la otredad, con esa extranjería que puede ser uno mismo. Y a final de cuentas, la existencia se escribe, se descubre en esas ambivalencias, en esas oscuridades. Pero sí, efectivamente, yo creo cuando dices que gana, pues gana la vida, gana la luz. En el momento que estamos escribiéndolo, yo creo que es eso, ¿no? Si no se escribe, pues no se está ahí alumbrando algo de eso, ¿no? No está dando a luz algo que está ahí, que hay que escribirlo y testimoniarlo, aún de lo desconocido que puede ser la ambigüedad y la profundidad del ser humano, ¿no? Y de sus pasiones, ¿no? También algo que decías que si es con luz, efectivamente a veces estamos acostumbrados a ver la soledad, la oscuridad, el vacío, no sé, el dolor, como algo oscuro, pero no lo es. Todas las emociones se viven de una manera, se existen, se sienten y hay que vivirlas. Hay que vivirlas, no hay que morirlas, hay que vivirlas, ¿no? Entonces, por eso que gana la vida, porque todas las emociones, sean dolorosas, solitarias, ¿verdad? Hay que vivirlas y entonces disfrútenlas. Y yo invito a eso, hay que disfrutarlas y quitarle esta connotación o esa mirada de no, de eso no se habla, ¿no? Porque no. Entonces, para mí es bello. Entonces, las emociones son bellas, se tienen que vivir, se tienen que sentir y existir. No hay que matar a las emociones, no tiene que ver con lo mortífero de matar lo que uno siente, al contrario, se tiene que vivir lo que uno siente. Entonces sí gana la vida y sí estoy hablando de la vida y de lo que implica eso aún en estas claroscuros, ¿no? Creo que alguna otra. Sí, lo de la memoria y eso porque eres psicoanalista y poeta. Claro. Escribimos para olvidar, como mencionas en algún momento, y a veces creo que nos dicen eso, ¿no? En terapia. Bueno, que escribas como para poner distancia con las cosas. Pero tú tienes una serie de versos que saltan entre ese escribir como memoria para olvidar, pero para regresar y dialogar. Entonces, ¿cómo funciona la memoria en relación con la escritura? Sí, claro. Bueno, comentaba que las escrituras están ahí,
se escriben en la piel, se escriben en el cuerpo, se escriben en las huellas, en las ausencias, somos historias. Entonces ya hay una serie de escrituras en nuestro cuerpo, en nuestra piel, en nuestra memoria, en nuestros recuerdos. Y yo como testiga fui escribiéndolas, un poco separándome de ese objeto que lo transformé en un objeto estético, lo que tú llamas como el personaje. Y entonces se vuelve este recuerdo se vuelve un testimonio. Y a final de cuentas, pues no me olvidamos, no sé, yo por eso olvido y solamente llegan recuerdos, pues es una falacia en realidad, ¿no? Porque no vamos a olvidar, al contrario, vamos a recordar de maneras distintas las cosas, de tonos diferentes. Ahora que yo me leo desde acá, vuelvo a decir que digo, ay, ¿en serio? Yo escribí esto, ¿no? O sea, no, o sea, ya se volvió como un poema extranjero de mí, y qué bueno, porque, y este libro también es extranjero de mí, porque pues está ahí para ser leído de diferentes maneras, incluso por mí misma, ¿no? Lo leo de maneras distintas porque a la distancia del tiempo, pues la memoria se va transformando también, ¿no? Se va transformando y eso, yo creo que la escritura es un acto performático, un acto de transformación, por lo menos en mí, así, en todos sentidos. ¿Sí? Entonces, ya lo último. La memoria, ¿para qué le sirve al poeta? Para convertirla en objeto estético, pero eso sería todo, ¿no? Contenido, diálogo. Yo creo que uno dialoga, bueno, es un diálogo socrático, dirían, ¿no? Cuando dice Sócrates que cuando uno está hablando, está dialogando, van surgiendo del alma, lo que tú llamas memoria, y de ahí surgen un montón de contenidos, de preguntas, de filosofías, de existencia. O sea, cuando uno ocupa la memoria, bueno, yo creo que todos deberíamos de hacer surgir esa memoria en todos los sentidos, y de ahí, como diría Max también, ¿no? No podemos olvidar el pasado, porque entonces no podríamos transformar el presente y no podríamos mirar un porvenir en el futuro, ¿no? Entonces, sin pasado, sin memoria, no hay presente ni futuro. Entonces, tiene un lugar y es importante poder leer este lugar de la memoria del escrito y darle otros sentidos en el porvenir. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ya se está dando un buen diálogo acá en la presentación. Muchas gracias, Mónica y Adriana, por esta parte de diálogo. Vamos a continuar ahora con Andrés Negro, que es el editor, poeta, ensayista y editor, impulsor del debate abierto de crítica poética 2008-2012, en colaboración con Casa del Lago, colaborador del programa Luces de la Ciudad, de la Obra Nacional. Como periodista fue parte de la mesa de redacción del Universal y el Independiente y colaborador de la revista Bucareli. Le fue concedido en 2016 el reconocimiento Prometeo Sur, premio al fomento de la cultura, la ciencia y el arte. Mención honorífica en el Concurso Nacional de Poesía El Laberinto 2004 y en el Concurso Nacional de Poesía Jaime Sabines en 1999. Han sido publicados más de 15 títulos de su obra reunidos en Camisa de 11 varas, Blanco Móvil 2020. Recién fue publicado una selección de su trabajo poético bajo el título de Zarrapasta, Mapa de Obra, 400 Elefantes, Nicaragua 2021, y La Perra Láctea, Sino Salvo, Chile 2020. Está incluido en más de 60 antologías de poesía y ensayo a nivel nacional e internacional. Su poesía ha sido traducida al náhuatl, francés, tzotzil, inglés y portugués. Actualmente es operador del proyecto múltiple Cisnegro, lectores de alto riesgo y editor online de la revista Blanco Móvil. Estamos con Andrés.
¿Qué tal? Bonita tarde. Qué gusto estar aquí festejando la poesía. Y pues viviéndola, encarnándola. Y pues yo quiero hacer unos comentarios. Hablaron con mucha claridad. Así que, pues me parece que sí, se acercan como, bueno, también desde mi perspectiva, ¿no? Al fenómeno de este libro, esta dimensionalidad, que pues, empezaré diciendo que el título me parece que tal vez cumpla como una función metafórica de la experiencia. Que, pues bien lo han dicho los grandes poetas, ¿no? Hay que vivir. Y a veces vivimos en un país donde pues, todos se quieren sentir poetas a los 21 años, ¿no? 22, no sé. Es decir, y no es por quererse sentir, o sea, es decir, hay un proceso. Me parece que cuando leo tu libro, pues me encuentro con un pensamiento crítico, ¿no? Racional, dialéctico, ¿no? En donde hay una lucha justamente sensorial por tener una postura fenomenológica, por decirlo de algún modo, ¿no? Respecto a cómo conducir el deseo, que pues es uno de los vectores esenciales, ¿no? Del adoctrinamiento social, por decirlo, ¿no? Entonces me parece que ahí es donde hay un choque continuo, ¿no? Entre este primer proceso de eso, con toda la exterioridad, ¿no? Porque sí es completamente sensitivo, ¿no? Y me parece que es uno de los temas cruciales de la filosofía, ¿no? En este cambio de siglo, ¿no? Que ha sido pues, replantear justamente las sensorialidades, las representaciones, ¿no? Y poder pasar el pensamiento también por lo sensorial. En este sentido, digo, no en balde los Ollaves, ¿no? Los sacerdotes celtas, ¿no? Tenían que pues, pasar, por lo menos, aprenderse toda la tradición de su época, ¿no? De los sacerdotes, pues el era un sacerdote, ¿no? Que pues regía justamente, ¿no? Las intenciones, ¿no? Las secretas formas de conducirse de una comunidad, ¿no? Y ahora pues ya estamos en otros términos, ¿no? O sea, ya las religiones ya no son tan funcionales, ¿no? Estamos ante otro tipo de iconografías que van rigiendo justamente el espíritu. Y aquí en esta lucha me parece que entre el tánatos y el eros, ¿no? Porque sí hay como un ánima y hay un ánimo, ¿no? Y justamente esta tensión entre el ir hacia dónde, ¿no? Y el corpus, ¿no? Que sostiene, pues se va siempre sintiendo, ¿no? Yo ahorita agarré incluso un poco al azar, ¿no? Algunas secciones que pueden aludir perfectamente a esto. Lo abrí primero, al filo del sueño, y nada más, por decirlo primero, escribo sobre el palincesto que soy, sobre palabras científicas y un modo social descarnado. Caigo en pedazos de sangre sobre ríos de tópicos ficticios, teóricos, sobre el vacío y la nada. Bueno, me parece que ya el término del palincesto, ¿no? Cuando hablamos de la sustancia, del deseo, o sea, estos términos que sí, o sea, justamente nos meten en este proceso interno de conceptualización, por una parte, ¿no? Entonces, sería buscar también más determinadamente tal vez las rutas, ¿no? Que van tomando esta arquitectura, vamos a decir, lo que va generándose en el alma, ¿no? Porque al final es un proceso almático, ¿no? Me parece que al cierre, justamente, y aquí justamente ya en la parte casi final viene la manifestación latente, ¿no? Que, como bien decías, ¿no? Lo performático, pues donde se manifiestan los fantasmas, ¿no? Como diría Arreola, ¿no? Yo estoy en lugar de tus apariciones. Y no somos nosotros fantasmas de nosotros mismos, ¿no? No es esta como una osamenta del viejo hueso, de otras que justamente ha sido, ¿no? En ese palincesto. Alguna vez me enfrenté un poquito con Abel Membrillo, que pues él era como más la poesía sonora, ¿no? Y yo le decía, es que un libro es una cripta, ¿no? Es una tumba que cuando la tocas, florece, ¿no? ¿Verdad? Pero mientras tanto es una cripta, o sea, guarda un cuerpo fijo, muerto, inmutable, ¿no? Es decir, puede ser transgredido, transformado, de acuerdo a cómo puedas intervenir el libro y convertirlo, o se pueda convertir, pero mientras tanto.
y cuando lo tocas, florece. Pero evidentemente florece en quien lo toca. Entonces, es también en ese sentido esta piedra filosofal, y a mí me parece que ahí se cumple muy bien este proceso que se dio con el libro, ¿no? Y que tiene que ver, tal vez, las fotos, ¿no? Que decía, justamente, tiene que ver con las flores, ¿no? Que una de las alusiones más de Abya Yala, pues ha sido siempre el canto con las flores. ¿Y qué son los libros? Sino los árboles. Entonces, aquí hay un sentido muy cercano a eso, porque lo que hay de fotografía es una flor y un árbol. Entonces, estamos hablando de la palabra y estamos hablando, sí, de la memoria, ¿no? Que 20 años no es nada, ¿no? Entonces, en 20 años, justamente, eso no es nada. Me parece que aquí es esa conciencia, por principio, ¿no? De soltar ese corpus en el que de algún modo estaba contenida y tal vez, ¿no? Uno siempre está pensando que de repente brota justamente esa pequeña aportación que uno hace a esa nada, que es el logo. Porque pues es un misterio, no deja de ser un misterio, dónde tocamos, ni quiénes son los que nos tocaron, pero lo que sí queda es el cuerpo, ¿no? Esa babita que dejamos, que no deja de ser cuerpo, ¿no? Ese lenguaje, que no deja de ser cuerpo, esa tintura, ¿no? que vamos desprendiendo, ¿no? Ya hacia el cierre viene la telaraña espacial, o sea, justo todo está muy planteado en el espacio-tiempo, justamente. Pero quería llegar a este último poema que ahorita agarré, como para cerrar, justamente ver la parte final, cómo concluye un poco esto, ¿no? Me gustó porque es como una especie de poética. Y bueno, dice formas orgánicas, justamente ya llegando a un estado material de la palabra. Es decir, la conciencia de que la palabra es material. Y como tal, pues tiene que aprender a formularse. Cuando hablan ahorita de la dialéctica de la luz, pues evidentemente la escritura no es otra cosa, pienso, que una ranuración donde le damos forma a la luz. Si la luz es un torrente, nosotros hacemos un negativo, ¿no? Donde figuramos que las letras evidentemente van a ser luz, porque van a atravesar la ranura que hicimos para que atravesara esto. Es decir, la escritura por primer término es una incisión, una rotura, es una forma de hacer una fuente. Y ahí es donde pues, se hace de lo cóncavo, ¿no? Donde esa es una primera refracción, que no deja de imitar al ojo, ¿no? O el ojo pues, no deja de imitar al todo. Entonces, pincel anímico del viento en el lienzo, danza de sensaciones, en su esencia femenina, siluetas corpóreas de su naturaleza profunda, en colores en movimiento. Eros en la mirada oceánica, arrojo de sutilezas a la mar, siguen su trazada marea, en ambivalentes trazos de oscuridad, en negros almados de encuentros de amores. Religiosidad mítica en estética lúdica, luminosidad mágica en manchas de otra escritura, la resonancia pictórica de esos compañeros de vida en espacios íntimos. Y bueno, quería así como agarrar esto y bueno, al final viene algo que ya es como el signo, no sé si sea tan justamente esa concreción, ¿no? Viene la piedra, ¿no? Ya al final esta forma de conjuro, ¿no? Y poder tener, pues, esa herramienta ya a la mano para poder, supongo, trastocar toda esta realidad. Así que, pues, un gusto, la verdad, me da mucho orgullo de poder ser también portal, umbral, para que exista esta ópera prima, que se me hace significativa por eso, porque es una poeta que tiene conciencia de qué es lo que está construyendo. Y eso ya no es decir poco en estos tiempos. Así que pues salud por esta corpórea forma de pintar. Salud. Bueno, muchas gracias, Andrés. Bueno, ya el diálogo, ya las reflexiones han ido generando el espacio necesario como para que Mónica ya pueda leer los textos, poemas
formas que conforman este libro. Previamente me gustaría leer una pequeña semblanza biográfica de Mónica. Mónica Jiménez Olmos, socióloga y psicoanalista, Ciudad de México, 1976. Trabajó 10 años en docencia en la UNAM y actualmente en la SEP. Su obra ha sido publicada en revistas en línea como Ion MX, Escritoras y Editoras MX, Red Cero, revista Axo Kimi, Aleteo Poético, Poetripiados, entre otras. Actualmente coordina la página Conversatorio Ético, Estético y Político. Con ustedes, Mónica Jiménez. Primero, gracias a la librería Bonilla, gracias por el espacio. Se ha vuelto, como decían anteriormente Andrés, creo que fue el que dijo que un referente, ¿no? Para las nuevas propuestas, las editoriales independientes, los nuevos escritores, y eso es bueno, que abran las puertas para escuchar otras voces. Entonces, gracias a la librería Bonilla, a su gestor que hace que estemos aquí, Manuel, que es buen anfitrión, obviamente a quien intervino este libro hace 3 años, fue la primera lectora y sigue siendo la lectora una y mil veces de este poemario, Adriana. Gracias por leerme, de verdad, y por creer en esta escritura, porque efectivamente fue la primera a la que le léeme este poemario, por favor, y me hizo el prueba. Entonces te agradezco mucho, 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 mucho. Además, la retroalimentación que me haces me hace pensar, me hace preguntarme, me hace bien en general, ¿no? Gracias. Y también, obviamente, al editor Cisnegro, aquí presente, él es quien me edita este libro, quien hace el terminado muy bonito, me parece, muy cuidado. Su intervención también aquí está, no solamente en la edición, en la forma, sino también él retroalimentó para que se llamara Corpórea Forma de Pintar. O sea, a partir de su lectura estuvimos reflexionando, dialogando, sí, no, que no, y nos enojábamos, no nos enojábamos, pero en esta retroalimentación, pues ya, quedamos en que Corpórea Forma de Pintar. Y además muy buena lectura también que hace, ¿no? Y que me retroalimenta y por eso se llama de esta manera. Gracias a los dos y porque además publicar un libro es difícil, la verdad, es largo y difícil, en 3 años, pero no con él, 3 meses y lo publicamos, cosa que no sucedió con espacios anteriores. Entonces podría ser más fácil y Andrés lo hizo más fácil. Entonces sí, te agradezco mucho, Andrés, por eso, porque además yo ya quería ser suelto, libre, publicado y seguir a lo que sigue y trascender a otras cosas. Voy a leer algo que trató de materializar. Sí, efectivamente, mis formaciones son esas y yo escribo desde mis formaciones. Desde lo que soy cuerpo, primero. Yo soy dionisíaca, seguidora de Friedrich Nietzsche. Entonces, obviamente, mi objeto epistemológico tiene que ser dionisíaco. Yo no puedo escribir desde la apolínea, que tanto criticaba él, ¿no? Que Cortázar con los columnistas. Ajá. Entonces, esta crítica también, ¿no? ¿Desde dónde escribimos? ¿Qué escribimos? ¿Qué vemos más? ¿La forma o el contenido? Entonces, sí, definitivamente yo soy dionisíaca, en ese sentido, materia totalmente, porque también soy marxista. Entonces, el punto de partido es la materia, es el trabajo, el cuerpo, ¿no? La evolución de la especie me decía, somos cuerpo, y el cuerpo se va modificando con el uso, ¿no? Como el del Homo sapiens con el chango al Homo sapiens, fuimos evolucionando a partir de la utilización de nuestro cuerpo. Y se va transformando, el cuerpo se va transformando a partir de su uso o su desuso. Entonces,
Bueno, a final de cuentas, todas mis ideas, mi formación en la carrera, en la maestría, en la vida, pues va haciendo que mi escritura sea esta, porque no puede ser otra, es esto, y así es, ¿no? Y más allá de mí incluso, ¿no? Yo a lo mejor quisiera ser más apolínea, pero digo, no, es flojera, ¿no? Mejor, yo me quiero. Hablo de esto, ¿no? De las pasiones, del cuerpo, de las sensaciones, de la crítica, del material. Y efectivamente hay un devenir y un porvenir en el mismo libro. Y hay una performática, y hay objetos estéticos, y hay fantasmas, que todavía no se lo doy objeto porque el siguiente libro efectivamente se llama Fantasmas. Después de un taller con Edson Lechuga, me dijo, pues ahora ya como objeto el fantasma, porque aquí no está como objeto. Un objeto estético y un objeto de análisis y un objeto de data. Entonces va a ser un libro solamente que se llama Fantasma. Un poco lo que tú leías aquí como que apenita, allá me voy con todo, desde todos los puntos de vista, pero bueno, ese será el siguiente libro. Pero aquí todo se asoma, ¿no? Se asoman esos fantasmas. Porque podemos rodear, ¿no? Normalmente rodeamos los objetos estéticos o causa de deseo, pero aquí lo rodeé. En el otro libro ya no lo rodeo, o sea, lo tomo como un objeto estético. Y bueno, las pues también un poco, no me atrevía, y es un poco como de pudor racional, que no nos sirven para nada, que es inútil y que hay que tirarlo, ¿no? Literal, hay que despedazarlo. Entonces, yo también tuve fotografía, pero jamás había pensado en poner fotografías en mis libros, hasta que ya casi, ¿verdad? Tenía otras imágenes de otras personas. Yo dije, pues si yo tengo material fotográfico de mis viajes, porque además aquí hay viajes, muchos viajes en relación con la naturaleza, pues lo voy a ilustrar con mis fotografías de esta relación que yo tengo con la naturaleza, con los viajes y con la libertad, ¿no? Y la naturaleza está intervenida en las fotografías, por la gota de la lluvia, ¿no? Por la neblina de fondo, o sea, tiene un sentido elegir esas tres imágenes. También, ¿no? Y otras más, pero me voy alargando si hablo de las fotografías también, ¿no? O sea, es que yo siento que cada vez que lo veo hay mucho material en este libro, de verdad. Hay mucho material, porque efectivamente pues una selección de 20 años y voy a llegar a cada poema y es un posicionamiento y efectivamente es una performática, pero también es una desubjetivación. Tú hablabas como de identificarme, una cosa como de desvestirte, o sea, quitaste un velo y otro velo y otro velo que no sirve para nada, o esas críticas y eso social y eso va. Entonces, esta palabra de subjetivarse la aprendí con Susana Bertovich, que ella decía, hay que desubjetivarse. Y entonces yo me trato de desubjetivar en este libro. Hay les decía tres apartados, que en realidad son tres poemarios, en diferentes momentos, con ciertas temáticas, y voy a leer un poquito de esto. Los libros fueron un abrazo a mi soledad. La literatura fue cómplice de mi desamparo. La escritura un acto a la imaginación. Volaba con las palabras y el contenido de los sueños. Descubrí que podía escribirme en las historias y borrarme 1000 veces y volver a escribirme 1000 veces más. Jugaba con las letras, las palabras. La poesía se convirtió en mi interlocutora. En el acto de escribir, los temas de la singularidad personal y social, así como la realidad, tomaron su espacio.
Acomodé el mundo de una forma distinta para mí. Con ello, me había dado la posibilidad de ser otra, de encontrar mi propia voz, de habitar un lugar distinto. Esta desubjetivación de la que hablo, ¿no? Tomé sin pensar a la escritura como testimonio de lucha, resistencia, rebeldía, libertad y existencia. Para mí la escritura es un acto de libertad. Si yo veo que no hay libertad, no. Elegí las letras, la palabra, el arte, la poesía para convertir mis ideas y sensaciones desde su complicidad íntima en poesía. Me dio la jugada de crear con mi material, latente y manifiesto, la posibilidad de con las palabras transformarlo en otra cosa. En este libro hay experiencias, historias, voces, otros, tú y yo. Representa el sonido de la voluntad de sublimación. Transmite la insistencia del deseo por vivir. El cuerpo donde escribo, la tinta de mis venas con la que escribo, las deformas que forman mi existencia, la palabra llena que desde el arte vacío me convertí en hacedora que se remienda a sí misma. La poesía está hecha de ecos del hueco, de errores que cobran otros sentidos, abraza la sensibilidad humana, nos hace encontrarnos y acercarnos. Este poemario quiere producir ecos en ustedes, nuevas lecturas e interpretaciones. Los invita a ser leído, acercarse a la poesía y descubrir que hay otros modos de expresarse, ser y estar en el mundo. No hay una sola forma de escribir, hay miles, millones, cada quien tiene su propia forma de escribir y esa hay que defenderla, hay que posicionarse y no ceder ante ese deseo de escribir desde el lugar que cada quien decida escribir. Y pues eso es, sobre todo porque hay ciertas escuelas literarias o ciertas, bueno, ya para qué hablo. ¿Para qué hablo de ciertas cosas que ya conocemos y sabemos, ¿no? Voy a leer unos poemas, ¿les parece? Sí. Bueno, voy a empezar de atrás hacia adelante. Arterias. Afuera, perdón, voy a quitarme de elementos porque no veo cambio de mirada. Arterias. Afuera se reduce lo que mueve, atrapada en el mandato, lo siguiente acompaña. Sin miedos enraizados, la libertad descubre, las raíces existen en la aurora de otros sueños. Se muestran lejos donde fluye lo siniestro, adentro inmenso el deseo se distingue. Expande el sol la inmensidad en la piel, libertad, testigo del hallazgo. Intimidad placentera en la carcajada invasiva, mientras abrazo las letras que escribo, donde descubro el asombro de sueños diurnos, inspirada en la sensación, lo invisible. Aún me arrullan los libros, me abraza la música etérea, el arte es mi cómplice, sin nudos en mis arterias. Padecimiento. Los signos pulsan el cuerpo, menos de lo esperado. El aire carece de espacio, sin fluir. Los órganos obstruyen su paso. El cansancio invade la voluntad en arterias débiles. Llega por huecos no imaginados. Recuento culposo, rastreo sin sentido. Defensa descuidada por heridas infames. Es un tiempo solo, silencioso, en estos ecos de caverna. Tramas alter. Escapo de tramas, de viejas melodías, vuelos ficticios, donde emergen huellas de lo interior que me dirige. Alma trepidante en el ombligo,
de sueños paradisíacos y el infierno de la vigilia en el fuego invertebrado. Exhorta la pregunta, la extraviada hermandad, las promesas de mis alas, las sonrisas que me abrazan, a quien escucha mi susurro en tiempos mudos. El mundo de las hadas. A veces creen no estar ni aquí ni allá, en un mundo al que no pertenecen, como si cayeran del cielo con el viento, el mar y el fuego. Se hacen tierra y emergen con alas de seda, suaves y delicadas. Caminan por senderos terrenales, entre sueños, batallas y deseos, transforman en realidad sus pasos, con mirada nostálgica en lo perdido, crean escenarios fantásticos, saben cuándo estar frente al espejo y ser el reflejo en silencio. Ingenuas aman a los humanos, morirían por ellos. Bailan danzas amorfas, sublimes, etéreas, se ocultan en el destello de la luna, dándose en cada amanecer. Emprenden su vuelo tomando otras manos, iluminan caminos oscuros en laberintos vivenciales. Brillan, cantan, lloran, adornan las historias más sombrías, duermen y reposan sus alas cansadas, se han transformado con el tiempo, sus cantos son ahora la mano que lee estas palabras. Cuerpos trémulos. Tiemblo en inviernos deliciosos, cuando me quitan la cobija, en noches de resfriados, cuando suena el teléfono, esperando una voz, mientras el amor duerme en orgasmos exquisitos, en miedos nocturnos, cuando la locura me besa en visitas de la muerte. También en vientos del norte, frente al mar de los deseos, cuando las palabras no dicen y las rimas se asoman, al sentir la nostalgia en la niebla que se acerca, cuando el camino se cierra y se despiden los fantasmas. Silencios. El vacío guía los sentidos, acechos mortales y sueños constantes. Deseos coartados añoran instantes que cubran el miedo en pasos fuertes y rostros fríos, sensibles, profundos. Con una mirada desnudo mi imagen, que vean mis ojos, la piel desgarrada, que escuchen oídos, gemidos dolientes. Mi lengua ácida escupe palabras, los ecos responden, sonidos sórdidos, vacíos y locos, de eternos silencios. Gracias. Bueno, aprovechando que está Mónica acá, que está Adriana y que está Andrés, si alguna persona del público desea hacer alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario, por favor, hay micrófono disponible. Son dos preguntas. Mónica, ¿cómo te sientes cuando escribes y cómo te sientes cuando te lees? Cuando escribo, me siento como si estuviera poseída. Es decir, entro en trance y me entrego al acto de la escritura. Es como si se escribiera solo. No, o sea, mi acto es bien raro, mi acto de la escritura es bien raro, porque solamente me siento frente a la hoja en blanco y empiezo a escribir. Así, sin parar. Por eso no poseída.
Por la escritura, porque además hay algo que decir. Yo siento que los que escribimos, o queremos escribir, tenemos que tener material para escribir, porque si no hay contenido para escribir es muy difícil. O sea, se puede inventar, ¿no? Podemos inventar, pero no sé cómo les va a los que inventan. Yo normalmente no invento, escribo de lo que veo, de lo que vivo, de lo que escribo, de la lluvia, del sonido del mar, de todo lo que yo observo con mis sentidos, lo escribo. Por eso es una escritura materialista en ese sentido. Entonces, un día en un taller nos dejaron escribir sobre en la tarde, pero era del día, hoy en la tarde escriben. O sea, así como hoy en la tarde escribes de la tarde. Y yo, bueno. Entonces me acuesto, recuerdo que me acuesto en el sillón, estoy viendo el techo. Cuando me dicen, tú tienes que escribir a la tarde, o sea, cuando me dan el tema, me cuesta trabajo. Sin embargo, pues como que no me llegaban ideas. Y de repente veo el techo y veo esta figura, bultos de blancos. Y escribo exactamente lo que estoy mirando. Y el pasar del sonido de la lluvia ahorita, ¿no? Pasan los carros, como si fueran olas y todo esto, el blanco del techo. Entonces sí, en ese sentido es muy sensorial mi poesía, porque escribo de lo que vivo y de lo que siento y de lo que me rodea. Y así, como me siento libre. Por eso para mí la escritura es un acto de libertad, no de imposición, ni de control tampoco. Yo me revelo en la vida, pero también en la escritura. ¿Otro comentario, consulta, pregunta? Gracias, felicidades. 3 asuntos que están aquí. Primero, repetir y decir que el libro está muy bien editado. Es un ejemplar muy bien logrado, muy bien hecho, y que pues, a través de toda la experiencia de Andrés, pues, recibimos un material muy digno, muy lindo. Y eso siempre reivindica lo bien hecho, ¿no? Que significa, pues también, ahora es tan fácil hacer un libro, ay, como sale, que siempre se agradece que haya un trabajo editorial profesional, comprometido, con lo bien hecho, eso se agradece mucho. Ese es el primer punto. El otro punto es respecto al palimpsesto. En algún momento de la lectura de ese libro, que yo lo he leído muchas veces, es quizá, seguramente, o en algún momento, entre tanta letra, entre tanta imagen que hay en el libro, pudo haberse llamado Escribo sobre el palimpsesto que soy, porque es verdaderamente el resumen de lo que somos, ¿no? Seguido nos lo reflejamos. Cada día estamos poniendo, reescribiendo, repintándonos sobre lo que somos, ¿no? Todo el tiempo. Y ese es uno de los casos más logrados del libro. Ese es un gran tope, digamos, una gran montaña que tiene el libro en cuanto a imagen poética. Otro asunto es esta discusión, esta provocación que puso Adriana en la mesa, ¿no? Que es la memoria. Así, ¿qué hacemos con la memoria? ¿O cómo se evoca? ¿Cómo regresa? Y me acordé de esta especie de epifanía que uno tiene cuando estudia, cuando estás en los talleres. Y en algún taller, algún maestro puso así en la mesa también, la poesía existe porque el lenguaje, lo que hablamos, pues no es suficiente, ¿no? Tenemos que decir de otra manera lo que estamos viendo y lo que todo el mundo dice. Entonces la chamba, entre tantas chambas de poeta, es ponerle palabras nuevas que sean suficientes para lo que él está bien sintiendo. Y entonces, en ese momento, cuando el maestro estaba diciendo estas palabras más, palabras menos, recordé
un momento poético a los 8 años. Cuando iba con mi abuelo por la vereda, íbamos a juntar hongos por allá por la zona de Villa de Carbón, y era un paseo normal, bajar, ir caminando y meterse en el bosque buscando hongos. Entonces pasamos y vimos un gran árbol de capulines, pero lleno, así era junio, así lleno el árbol de capulines. Y le pregunto a mi abuelo, ¿qué son los capulines? Mi abuelo se queda viendo aquel árbol, se queda viendo, que piensa un momento, imagina, no sé qué hizo, y me dice, mira, los capulines son gotas de lluvia que no cayeron al agua, que no cayeron a la tierra, y ahí maduraron. Entonces, pues para mí, para el alma de niño, pues eso fue una explicación maravillosa, y desde entonces veo los capulines así, ¿no? Como gotas de agua que no caen al suelo y que maduran ahí. Eso es como pedacitos de agua negra o algo así, ¿no? Pero entonces recordé eso. O sea, la memoria, una explicación. En la vida vamos viendo cosas, vamos mirando, saludando gente, en reuniones como esta, con los amigos, y de repente hay algo que dispara otra cosa que está allá, pero lejos, ¿no? O no tan lejos quizá, pero en donde se destapa el vínculo con algo y entonces, pues es de donde sale, ¿no? Uno de los usos o de las chambas o de las utilidades de la memoria del escritor, ¿no? Porque entonces, mi abuelo era poeta, entre otras chambas que tenía, era poeta. Pues ya con eso que me dijo, yo ya sé que él encuentra la manera de decir otras cosas. Igual, cada vez que se me descompone algo en casa, un día con sus herramientas, mi abuela estaba arreglando el agua y se rompió la llave así, ¿no? Y nos quedamos así y se me queda viendo y me dice, se desprestigió. Yo entendí que no se descompuso, que se desprestigió independientemente de pero que algo pasó que ya no trabajó, ¿no? ¿De dónde sacaba mi abuelo esas palabras? Un campesino así con intención, pero que leía muy, su libro era leer la Biblia, eso sí, y no se pasar el tiempo bien trabajar. Pero de repente, esas cosas que pasan nos llevan a lugares, a eventos que están allá atrás, y que de repente se despiertan. Es increíble eso. Por eso el asunto, la provocación sobre la memoria. Gracias por esta tarde. Bueno, no sé si va a haber ahí alguna posible respuesta. Yo a lo mejor más bien me voy a quejar de los planteamientos que tenía en mente. Ya la mesa fue muy completa, lo respondió muy bien, ¿no? Uno era precisamente el título, que me resulta muy significativo, y a lo mejor lleva algo de lo que dice Marconio, ¿no? Es tratar de buscar en el libro esa resonancia que pueda ser evocadora desde el mismo título para incitar a la lectura, y creo que en este caso corpórea forma de pintar, ¿no? La musicalidad que lleva el verso fue una elección fantástica, y felicidades ahí al editor, ¿no? El otro punto salió ahorita en el diálogo, ¿no? De pensar en esa faceta de psicoanalista de Mónica, ¿no? Pues el valor que tiene el hecho de tratar, ¿no? De conjurar tal vez algunos demonios. Salió también el asunto ahí más o menos terapéutico. Si acaso, no sé, y ya
ahora sí que lo dejo ahí de tarea para todos nosotros, pensar en el hecho de que sea un volumen contado durante 20 años, ¿no? Y la resonancia literaria que tiene el hecho de que sea como un volver a Ítaca, dado que Ulises estuvo fuera de su ciudad 20 años. Pero tal vez lo que a lo mejor sí se pudiera ahí plantear como posible pregunta a Mónica sería, también mencionabas que no le diste mucho remozamiento a los poemas ahora que volviste a tu Ítaca, ¿no? Cuando los habías escrito, pero algunos ya han salido publicados sin pensar si eso tendría el equivalente a un proceso de tallereo, o no sé, cómo planteártelo así como mi pregunta, si realmente todos tuvieron ya una primera aparición tal vez en una revista como la electrónica en la que colaboras o son totalmente inéditos. Gracias. Gracias. Hay veces, y eso también es como un debate, me parece, cuando dicen que algunos libros son terapéuticos. Yo no creo que sea así. La terapia solamente se hace en el consultorio. Tiene ciertas técnicas y ciertas estrategias. Si fuera así, cualquiera que escriba ya se hubiese transformado a sí mismo, ya se hubiese tocado, ya se hubiese curado de todos sus males, y si fuese la escritora totalmente terapéutica, pero no es así. Entonces a veces confundimos y hasta debatimos que sí, no, porque la terapia se toma en un consultorio. Y si fuese la escritura totalmente terapéutica, pues todos estarían sanos, pero desafortunadamente no estamos sanos, ¿verdad? Estamos enfermos. ¿Qué es lo normal, ¿no? O sea, los histéricos o lo que sea, ¿no? Con nuestras patologías o lo que sea, no te curan. Yo difiero de eso. Porque mucha gente lo dice así, no sé con qué intención, pero depende. Si la escritura es que ya entra en un si la escritura es un acto de sublimación, no toda escritura es un acto de sublimación. Para que el arte sea un acto de sublimación, tiene que haber varios elementos y entonces algo sucede. Pero por eso yo digo que la escritura es interlocutora, no siempre depende del sujeto, no de la escritura. Yo como sujeto y como mis formaciones, cualquier pretexto es un pretexto de interlocución, porque estoy dialogando, y entonces objeto, entonces da, y entonces analiza, entonces da, pero no toda la gente lo hace así. O sea, son habilidades mentales o cognitivas o tal que cada sujeto tendrá como recursos, pero si no los tienes no va a suceder nada aunque te escribas 50 libros. ¿Me explico? Necesitan suceder varios elementos para que un acto artístico, la pintura, lo que sea un acto de liberación, de sanación, de sublimación. Y tenemos el testimonio de varias escritoras muy buenas que no les alcanza la escritura. O sea, no fue un acto de sublimación para ellas, sobre todo Isani, por ejemplo, ¿no? Eso sucede. ¿Por qué? Porque la escritura no fue nunca sublimación, era algo en otra dimensión, en otro lugar, y jamás fue terapéutico. ¿Me explico? Para que sea algo así deben de existir un montón de cosas y un montón de lugares, un montón de recursos, y entonces sí podrías decir, el arte ha curado, salvado, lo que sea, ha transformado, a ciertas personas, pero no solamente con los recursos de la escritura, sino con otros recursos a su alrededor, ¿no? Para que ahora entonces sea un sostén la escritura o el arte en general, ¿no? Sí hace algo, pero depende de cada persona. Gracias. No, gracias a ustedes. Manuel, creo que como que tienen va a cerrar. Bueno, queremos agradecer a Adriana,
Susana Rodríguez, a Andrés Cisnegro y a Mónica Jiménez por esta presentación de Corpórea Forma de Tintar. También al público acá presente, si a alguna persona le interesa, hay ejemplares del libro en el mostrador. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias.